Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Su servidor y amigo Silvio Espinal Hernández estará con ustedes en este día para tratar el tema sobre los frutos del Espíritu Santo. Pudiéramos decir que la vida cristiana consiste en vivir según el Espíritu de Cristo Jesús, ese Espíritu Santo que nos envió el Padre. Por eso no es otra cosa que la vida en el Espíritu Santo en nosotros, es decir, oír su voz y seguir sus inspiraciones. Este Espíritu es quien realiza en nosotros todas las cosas. En toda la acción de Dios está el Espíritu Santo. Pudiéramos decir, como dice San Pablo en la carta a los romanos, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y de todas sus muchas acciones y manifestaciones, hay unas que son las más exquisitas de todas, los llamados, los frutos del Espíritu Santo. Con esto iniciamos, hermanos, esta escuela de formación de servidores de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, la escuela Benigno Juanes. El tema anterior estuvimos tratando sobre los dones y carismas del Espíritu Santo. Decíamos que los dones no suponen santidad. Pudiéramos tener dones y no ser santo. Sin embargo, lo contrario pudiéramos decir sobre los frutos del Espíritu Santo. Solo aquellos que están caminando en santidad son capaces de dar fruto. Y la evidencia de que el Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de su Espíritu es precisamente cuando estos frutos del Espíritu Santo se hacen presentes en nosotros. Fíjense que curiosamente, en el tema anterior sobre los dones y carismas, vimos a Jesús tratando estos dos temas conjuntamente, tanto de los dones o los carismas, pero también los frutos del Espíritu Santo, en el capítulo 7 de San Mateo, el cual citamos. Fíjense que esto es maravilloso. En el capítulo 7 de San Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que son los frutos, la evidencia de que el Señor está y habita en nosotros. Los dones y los carismas son necesarios y son manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Pero ojo, el mismo Señor nos dice que muchas veces teniendo los dones y carismas, si no confiamos más en estos dones extraordinarios y nos olvidamos de la responsabilidad, el cual nos habla el mismo San Juan de la Cruz, que lo habíamos citado en el capítulo anterior, que decía que en los últimos tiempos Dios juzgará muchas almas, castigará muchas almas, porque se confiaron más en la relación que tenían con Dios y se olvidaron de la responsabilidad que tenían ante Dios. Pero esto es lo mismo que nos dice Jesús en ese capítulo 7. Versículo 16 siguiente. Dice, por los frutos los conoceréis. Es decir, que son los frutos lo que cuando están en nosotros, lo que dicen y es la evidencia de que el Señor está en nosotros. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y fíjense,
Ahí nos está hablando el Señor de la importancia de los frutos. Es la evidencia, lo que evidencia que nosotros estamos caminando en el Señor son los frutos. No pueden ser falsificados por el enemigo. Por eso es importante que nosotros pongamos mucho interés en los frutos que estamos dando en la comunidad. Es lastimoso que muchos de nosotros siempre le estamos detrás de los dones y los carismas extraordinarios, porque muchas veces nos hacen famosos. Sin embargo, muchas veces los frutos como que nos hacen más, como no muestran quizá esa grandeza que pudieran la gente darse cuenta, como cuando somos humildes, cuando podemos perdonar, cuando tenemos esa paciencia. Los frutos son lo más importante para la vida del cristiano. Fíjense que por eso, ya en los siguientes capítulos, entra el Señor a los dones y carismas que son necesarios. Son necesarios para la vida del cristiano y mucho más para nosotros como carismáticos católicos que vivimos en misión. Son necesarios los dones y los carismas. Toda evangelización, toda predicación es necesaria llevar estos dones y estos carismas extraordinarios. Pero ojo, lo que estamos diciendo es que estos carismas no son una garantía de salvación. Pero cuando hay estos frutos del Espíritu Santo en nosotros, sí hay una garantía, porque es la evidencia de que realmente hemos conocido del Señor. Por eso, dice el Señor, ni siquiera una profesión de fe, ni siquiera la profesión de fe que usted pueda hacer. Dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Entonces fíjense, en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, eran profetas. Y en tu nombre expulsamos demonios, eran exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, es decir, imagínense todos los milagros de sanación, milagros de fe. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartado de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga esta palabra mías y las pongas en práctica, será como el hombre prudente que edificó. Fíjese, el hombre prudente es un fruto, la prudencia del Espíritu Santo, que edificó su casa sobre la roca. Esa introducción es interesantísima. Yo siempre uso y en muchas prédicas siempre recuerdo esto. Una mata de limón no da limón para hacer limón. Una mata de aguacate no da aguacate para hacer aguacate. Una mata de limón da limón porque es limón. Una mata de aguacate da aguacate porque es aguacate. Para nosotros los cristianos, lo que hacemos no lo hacemos para hacer, sino por lo que somos. Cuando amo, cuando perdono, no lo hago para ser cristiano, lo hago porque soy. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, pudiéramos decir, cuando la persona corresponde a la vida del Espíritu, produce actos, exquisitas virtudes que pueden compararse con los frutos del árbol. Como le dije, los frutos del Espíritu podrían llamarse rasgos de Cristo. Es decir, es como la misma característica de Cristo. Por eso decimos los frutos del Espíritu. El que tiene los frutos del Espíritu es una garantía de que el Señor está actuando en él. No puede ser falsificado por el enemigo. Si guardamos los mandatos de Dios, el Espíritu actuará en nosotros y produciremos frutos auténticos con el sello característico de Dios. No todos los actos que proceden de la gracia de Dios en nosotros tienen razón de frutos, sino únicamente los más razonados y exquisitos que llevan consigo cierta suavidad y dulzura, como nos lo dice el padre Antonio Rayo Marín. Santo Tomás de Aquino tiene una expresión maravillosa sobre los frutos del Espíritu Santo. Él dice,
son los frutos del Espíritu Santo, todo aquellos actos virtuosos, ojo, en los que el alma haya consolación espiritual. Y pone, por ejemplo, la paciencia. Dice, es un fruto del Espíritu Santo. Cuando la persona cristiana sabe llevar las contrariedades y la lucha de esta vida sin quejarse, y al vivir estas situaciones, las está viviendo con consolación espiritual. De esta manera, su actitud frente a las situaciones difíciles indica paciencia, y la consolación espiritual que le acompaña nos dice que ella nace de la acción del Espíritu Santo. Otro camino que nos puede ayudar a comprender los frutos del Espíritu Santo, es compararlo con lo contrario, los frutos de la carne. Es decir, fíjense que San Pablo lo pone uno al lado de otro en esa carta a los Gálatas, en el capítulo 5 del 16 en adelante. Dice, los frutos de la carne van acompañados de profunda desolación espiritual. Sin embargo, los frutos del Espíritu, como nos dice el Santo Tomás, dice de una consolación. Mientras que los frutos de la carne es una desolación, los frutos del Espíritu es una consolación espiritual. Y la desolación, dicen, son aquellos que llevan al odio, la discordia, los celos, y los que viven, se enojan fácilmente. Son aquellas personas que usted no lo puede contradecir. Si lo contradice, usted ve que se le enrojece el rostro. ¿Por qué? Porque están viviendo según la carne. Causan rivalidades, causan divisiones y causan partidismo. Estos son los que viven según la carne. Ya con esto podemos nosotros definir los frutos del Espíritu, que es todo lo contrario. Usted quiere saber si está viviendo sobre la carne y si está viviendo sobre el Espíritu. Solo hay que ver cuando una persona le contradice, y usted se va a dar cuenta en qué lugar usted está. Si está viviendo sobre la carne o si está viviendo los frutos del Espíritu Santo. Y esto es importante, hermano. Por eso debemos practicar cada uno de estos frutos que vamos a mencionar a continuación. Practicarlo, porque aunque estén los frutos, debemos de practicarlo, aunque lo tengamos. Para poderlo entender, debemos comenzar a vivirlo, debemos comenzar a practicarlo. San Pablo en su carta a los Gálatas nos da una lista de 9, pero como sabemos, ninguna de esta lista está completa. El apóstol en ese lugar enumera aquello que considera necesario para su enseñanza, pero no quiere decir de modo alguno que ese es el número completo. Esto es importante que lo sepamos. Es por eso que nunca un texto de las Escrituras nos da la enseñanza completa que Dios quiere revelar. Necesita de ser completada. Por eso, en la catequesis que nosotros recibimos de niños, la iglesia nos da una lista de 12, en la que están los 9 que cita San Pablo a los Gálatas, más como son la caridad, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, longanimidad, mansedumbre, fe y continencia. Y entonces nuestra iglesia nos da otros 3, que son la paciencia, la modestia y la castidad. Pero si usted me preguntaría, ¿son 12? No, pudieran ser más. No está completa. Pudiéramos la iglesia seguir completando. Tenemos estos 12 como buen resumen para un estudio. Lo importante es recordar que la definición que nos da Santo Tomás de Aquino, y que podamos extenderla a otros actos distintos. Recuerda que nos dice Santo Tomás, como fruto del Espíritu Santo, son todos aquellos actos virtuosos en los que el alma haya consolación espiritual. Son todos aquellos actos, no necesariamente todos 12, pudieran ser más, y usted pudiera enumerar más. Siempre que todos actos estos nos lleven al alma a una consolación espiritual, pudiéramos llamarle que son fruto del Espíritu Santo. En cuanto
a la manera de hablar, es bueno también tener en cuenta esto. Se habla de fruto y de frutos. Así San Pablo habla de fruto del Espíritu Santo. De esa manera indica que, aunque en la práctica son muchos los frutos, sin embargo, todos tienen un origen común y un mismo sello, el sello del Espíritu Santo. Por eso se puede hablar del fruto del Espíritu o de los frutos del Espíritu, según de donde procedan, o bien la variedad de las manifestaciones del mismo y único Espíritu Santo. Un capítulo maravilloso sobre los dones es el capítulo 15 de San Juan. El capítulo 15, y especialmente, fíjense, el versículo 1 y 2 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es decir, eres la vid, eres el que produce los frutos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé muchos más. Fíjense algo interesante, hermano. Quizá usted no, y hermano, quizá no nos hemos dado cuenta que usted pudiera estar pegado a la vid. Es decir, usted pudiera ser bautizado, usted pudiera ser católico, bautizado, confirmado, usted pudiera ser carismático de muchos años, estar en la vid, pero no producir fruto. Es lo que dice el Señor. Todo sarmiento que en mí, tú y yo somos sarmiento por ser bautizado. Todo sarmiento que en mí, no aquellos que no son de la iglesia, tú y yo que estamos pegados a la vid que es Cristo, estamos pegados por medio del bautismo, por medio de la iglesia, por medio de los ministerios. Todo sarmiento que en mí no dé fruto será cortado, y todo sarmiento que en mí, es decir, que hay sarmiento que estando pegado a la vid no dan fruto. Y otro versículo importante de ese capítulo 15 es el versículo 8. Dice: la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y así serán mis discípulos. Fíjense que lo que hace que nosotros seamos discípulos del Señor es cuando damos fruto. El Padre será glorificado cuando tú y yo demos fruto. Por eso debemos nosotros, hermanos, cada día pedirle al Señor y estar atentos si realmente nosotros estamos dando fruto. Y finalmente el versículo 16 de ese capítulo 15 dice: no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo lo he elegido a ustedes, y os es destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezcan, de modo que todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre os lo conceda. No, nosotros no fuimos que lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. ¿Y para qué? ¿Para qué nos eligió? Para que nosotros demos fruto. Entonces, estos versículos nos dice claramente que hemos sido creados para dar fruto. Y por eso que decimos, para darle la gloria a Dios, porque es con los frutos con lo cual le damos la gloria a Dios. En esto nuestro Padre Dios se gloría. Si no producimos frutos, seremos cortados, pues solo somos rama ocupando el espacio de otra que sí los dan. Por eso, fíjense, como este es un tiempo de media hora, debemos hacerlo rapidito y vamos de alguna manera, así como hicimos con los dones, dar alguna definición sencilla que podamos entenderla. Entonces, fíjense, vamos a definir cada uno de una manera, le dije, lo más práctico y lo más sencillo. De cada uno de estos frutos nosotros pudiéramos dar una prédica. Así igual que de cada uno de los dones y carisma pudiéramos predicar. Pero le digo, tenemos el tiempo limitado, alrededor de media hora. No podemos pasarnos de ahí. Entonces vamos a comenzar con los frutos. La caridad o el amor es el ingrediente básico de los demás frutos. Incluso la evidencia, no solamente de los frutos, de hasta los carismas. Si usted tiene todos los carismas, todos los dones, y no lo hace por medio del fruto del amor,
es como si no tuviera nada. De nada sirve. De nada sirve predicar. De nada sirve evangelizar. De nada sirve hablar en lengua. De nada sirve si esto no viene por medio del amor. Si canto lindo, cuando a veces la persona me dice, ay hermano, te digo, no, eso no es mío, eso es del Señor. Si predico, si usted ve, le digo a los hermanos, si usted ve algo bonito en mí, le digo, eso no es mío, eso es del Señor. Entonces, hay muchas personas con dones extraordinarios, hermosos que vienen del Señor, pero aman más el don que a la persona que le escucha. Aman más lo que hacen que aquello que le escucha. Y todo, dice San Pablo, que sin amor no hay nada. Por eso el primer fruto es la caridad. Sin él nada sirve. Este amor no tiene nada que ver con nuestros intereses y con nuestra conveniencia. El amor centrado en Cristo y el prójimo, con perfecto olvido de sí mismo. Aquel amor que me lleva a mí a olvidarme de sí mismo para que el otro crezca. Aquel amor que me lleva a servir al otro. Aquel amor que me lleva a apartarme para que el otro crezca. Aquel amor que puede llevarme hasta dejar que me insulten y quizá perdonar inmediatamente al hermano para que crezca. El que posee este fruto ve todo hombre a su hermano. Más aún, llega a ver a Cristo en su prójimo. Se entrega a su servicio hasta la donación de su propia vida. Por eso podemos, y se lo pongo como tarea, reflexionar sobre esta caridad, el capítulo San Juan 15, 17, y también leer 1 Corintios 13, 1, 3. Segundo fruto está el de la alegría o el gozo. Es el gusto, el deleite. Fruición profunda y espiritual que nace de la conciencia que se tiene de la amistad con Dios. Es decir, es la alegría, el gozo de haber conocido al Señor. Cuando este fruto se manifiesta, la persona es alegre, optimista y tiene la firme creencia de que es hijo de Dios. Se siente hijo de Dios. Para este fruto vamos a reflexionar sobre Filipenses capítulo 4, del 4 al 5, también Salmo 104, 105, versículo 3 y el Salmo 117, 18, 17, 118, 117, versículo 24. Tercer fruto, la paz. Si observamos el universo nos damos cuenta de que hay paz en la creación porque hay orden y armonía en el sol, los planetas, las estrellas y las galaxias que lo forman. En el hombre pasa lo mismo. Si cada hombre cumple su función, hay orden y va a contribuir a que los que lo rodean puedan estar en paz también. Es decir, ese fruto de la paz va a llevar a que en mi actuar, en mi manera de actuar, vas a traerle también paz a los demás. El número 4 sería la paciencia. El significado de la paciencia, según San Pablo, significa gran capacidad de soportar, ánimo grande y esforzado para el combate espiritual. Es decir, paciencia es perseverancia, firmeza, constancia en el propósito tomado sin perder la esperanza. Podemos leer sobre este don de la paciencia en Romanos 5, versículo 3 al 5. Quinto, benignidad. La benignidad, en este don se muestra el lado suave y respetuoso con toda persona, sea cual sea su clase social. Es decir, es el respeto que nosotros tenemos y a veces hasta misericordioso con todos los demás, sin rechazar a la otra persona.
Otras palabras que pueden definir bien este fruto son una persona amable, gentil, que comprende siempre a los demás. Fruto número 6, la bondad. Quien posee este fruto sabe ver lo bueno que hay en cada ser humano. Saber ver lo bueno. Se fija más en lo positivo de la persona que en lo negativo. Fíjense que es necesario, porque siempre nosotros estamos viendo en los demás generalmente lo negativo. Con este fruto siempre, en vez de estar buscándole lo negativo y viendo, siempre estamos mirando y viendo lo positivo en los hermanos. Podemos ver en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 45, sé como vuestro Padre Celestial que deja salir el sol para buenos y justos y caer la lluvia sobre malos y pecadores. Número 7, longanimidad. La longanimidad es una virtud que consiste en saber guardar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. ¿En qué? ¿En qué saber guardar? En el bien que de ellos esperamos. Por consiguiente, la longanimidad consiste en evitar la impaciencia que podría causarnos la demora o tardanza de este bien. Saber que sufrir esta tardanza, he aquí la realidad que es la longanimidad. Por eso muchos lo llaman larga esperanza. La longanimidad, pudiéramos poner como ejemplo, fue la de Santa Mónica, madre de San Agustín, doctor de la Iglesia. Esperó por 30 años su conversión. Número 8, la mansedumbre. Significa energía, fuerza bajo control. Consiste en una moderación y un dominio de la ira. Eso nos hace falta. Nos hace falta la mansedumbre, dominio de la ira, que no hace daño, sino que al revés va acompañado de la consolación del Espíritu. La mansedumbre se opone a la agresividad, la indignación, la violencia, el griterío, la riña, la violencia y al deseo de venganza. Podemos leer en esta mansedumbre Mateo 11:29. Tenemos la fe. Cuando decimos fe podemos entender tres cosas. La fe como virtud derramada por el Espíritu, por la cual el ser humano crece aceptando la buena nueva y entregándose a Cristo. La fe carismática, aquella confianza en Dios que es capaz de llegar a hacer milagros y hasta mover montañas. Y la fe que equivale a felicidad, esta fe es el fruto. También se le conoce como fidelidad. La persona en la que se produce este fruto permanece fiel a su fe. No oculta la verdad de su fe, aunque es respetuoso de la creencia de los demás. Está firme en ella, aunque esté abierto a ver las cosas buenas que pueden ver en otras religiones. El hombre fiel es aquel que no falla en su fe. Número 10, modestia. La modestia nos lleva a guardar el debido decoro en los gestos y movimientos corporales, el debido orden en los arreglos del cuerpo y la vestimenta. Esto es importante para muchos, su forma de vestir. Debemos de guardar realmente esta manera de presentarnos como cristianos. No es que la parte exterior es lo más importante, pero sí una persona, cuando tenemos el fruto de modestia, sabemos escoger lo que va de acuerdo a nuestra fe. Número 11, continencia y dominio de sí mismo. Para la modestia podemos leer Eclesiastés 19, 29, 30 para que sepan de qué estamos hablando. La continencia o sería lo mismo, continencia o dominio de sí mismo. Este es el fruto que indica control personal sobre los propios impulsos y deseos. Tiene dominio de sí mismo aquel que tiene la fuerza suficiente para imponer silencio a sus instintos y mantener bajo control sus malas intenciones. Evita todo tipo
de exceso. Y por último, la castidad. La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y que hace del cristiano templo vivo del Espíritu Santo. El alma casta, ya sea virgen o casada, porque también existe la castidad conyugal en el perfecto orden y en el empleo del matrimonio. Reina sobre su cuerpo en gran paz y siente en ella la inefable alegría de la íntima amistad de Dios. Habiendo dicho Jesús, felices los limpios de corazón, porque verán a Dios, con la gracia de Dios. Por último, reflexionar sobre 1 Corintios capítulo 7 del 1 y siguiente. Mis hermanos, hemos llegado al final en esta entrega sobre los frutos del Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le habló su hermano, servidor y amigo Silvio Espinal Hernández en esta escuela de formación de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Recuerda que Dios te ama más, yo también te amo. También recuerda que lo que no entiendes hoy será el testimonio que darás mañana. Dios te guarde. Amén.